Esta palabra escudriñar, ya la hemos estudiado bastante, que es escudriñar, profundizar, podemos decir cavar, meternos profundo en las Escrituras. Y vemos que Pablo estuvo en Tesalónica y tuvo que salir rápidamente porque los judíos de Tesalónica alborotaron a Tesalónica una gran multitud. Ya lo vimos la semana pasada, que estuvimos hablando de la oposición al Evangelio, y tuvieron que salir de noche. Aquí vemos que están llegando a otra región que se llama Berea, y esta región está aproximadamente está bastante lejos entre Tesalónica y lo que es Berea, pero vemos cómo Pablo llega allí y ¿a qué lugar va primero? Muchos cristianos piensan que no, fueron a los hermanos de Berea. Mis amados, en Berea no habían creyentes. Esa es la equivocación que nosotros tenemos, que nosotros pensamos, le metemos a todos que son evangélicos, pero lamentablemente no habían cristianos en Berea. Pablo es el primero que comienza a llevar la predicación en Berea, y Pablo va a una de las sinagogas a la sinagoga de los judíos. En Berea había una sinagoga de judíos, y allí es donde va Pablo. Y llega Pablo y comienza a hablarle la palabra del Señor, y comienza a hablar y a exponer el evangelio de que Jesús era el Mesías. ¿Y qué pasa con estos judíos que estaban en Berea? Ellos tenían la Torá, tenían todo lo que es los escritos, los profetas, y comienzan a indagar, comienzan a escudriñar. Por eso que vemos allí que dice, estos eran más nobles. ¿Por qué? Dice en otras versiones, estos no eran agresivos como los de Tesalónica. Los de Tesalónica se levantaron de una forma agresiva contra Pablo, contra la predicación del Evangelio. Estos no, estos oyeron atentamente a Pablo y comenzaron a buscar en el Tanaj para ver si lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Muchos de nosotros todavía nos cuesta entender que cuando Pablo estaba predicando y cuando iba a las sinagogas judías, ellos ya tenían el Antiguo Testamento completo. Desde Génesis hasta Malaquías lo tenían completo. Ya había 400 años, ya el Antiguo Testamento estaba completo. El que se estaba escribiendo era el Nuevo Testamento. Y entonces cuando Pablo predicaba en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, en la Torá, en los escritos, en los profetas. Él les predicaba por medio del Antiguo Testamento que Jesús era el Mesías enviado por Dios para la salvación de todo aquel que creía. Qué tremendo, ¿no? Qué importante es conocer nosotros la historia, la cultura judía, para poder escudriñar un poco y poder entender ¿quiénes eran estas personas? Estas personas de Berea no eran creyentes, eran judíos que recién estaban escuchando el mensaje de salvación y comenzaron a escudriñar para ver, para comprobar, para probar a través del Antiguo Testamento que lo que Pablo estaba diciendo era verdad o era falso. Ellos querían tener una prueba. Y vemos que al escudriñar muchos de ellos se convierten al Señor. Y dice que también mujeres de allí, de esta región, también se convierten. Y no solamente mujeres, sino que también hombres. Y cuando está hablando esto, mujeres y no pocos hombres, no está hablando de los judíos, está hablando de las personas de esa región. Los que primero escucharon, judíos y personas de esa región que se congregaban en la sinagoga, escucharon y se convirtieron. Pero vemos nosotros y seguimos viendo nosotros que a medida que la predicación comienza a extenderse, la oposición sigue. Vemos cómo las personas, estos judíos de Tesalónica, escuchan que en Berea se está predicando el Evangelio, se están convirtiendo al Señor porque están encontrando en las Escrituras que verdaderamente Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, y no les gusta eso, porque atenta contra el judaísmo. Y envían un grupo para seguir persiguiendo al apóstol Pablo. Pero cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, cuando nosotros profundizamos en las Escrituras, encontramos que la palabra de Dios es veraz.